Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. El bullying o el acoso escolar se ha convertido en un asunto de conmoción en el país después de la muerte de un menor en Tamaulipas. ¿Se trata el bullying de un asunto en el que el Estado debe intervenir o es una cuestión entre particulares? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Son las leyes? ¿Es la política pública? ¿La actuación de las autoridades? ¿Los padres de familia? ¿Las escuelas? La verdad es que es un tema que tiene muchas aristas. Hoy las vamos a abordar aquí en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver rápidamente algunas de las acciones y propuestas con las que las autoridades han salido en los últimos días, hoy precisamente la última, para tratar de atacar este problema de la violencia en las escuelas. La conmoción que desató la muerte de un menor en Tamaulipas, Héctor Alejandro Méndez, como consecuencia de una golpiza de sus compañeros, ha rebasado la previsión y los tiempos de actuación de las autoridades escolares y gobiernos para atacar este problema. Ahora involucra ya al Poder Judicial. Un juez federal concedió un amparo a una menor de edad de sexto año de primaria para proteger y vigilarla del acoso escolar que ha sufrido dentro de la escuela. La sentencia es un revés fuerte para la SEP para señalar las omisiones de las autoridades educativas federales han producido tolerancia del bullying entre los alumnos. El acoso a menores es un problema internacional, pero la violencia en el país podría potenciar su incidencia y rebasar el espacio escolar para instalarse y a la vez reproducirse desde la comunidad y sobre todo desde las familias. Las autoridades educativas reaccionaron al escándalo que desató la muerte de Héctor Alejandro Méndez y otros casos con premura y un plan de 15 acciones, cuando en el último año la adopción de medidas y protocolos con las escuelas públicas y privadas caminaba con mucha lentitud. Desde el Senado también saltaron los legisladores y anunciaron la presentación de una iniciativa de ley que hoy sería presentada, aunque ya hay varias en comisiones que no han sido dictaminadas. Número 1. La resolución del amparo de la niña de 11 años de edad del juez octavo del Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, Fernando Silva García, señala que las autoridades de la SEP no adoptaron las medidas necesarias para proteger su integridad personal en relación con posibles riesgos de abusos a sus derechos fundamentales dentro de la escuela pública en la que estudia. Número 2. El director de Mexicanos Primero, David Calderón, afirmó que las 15 acciones anunciadas por la SEP son abstractas e irrelevantes ante la promoción del problema que se tiene. Abundó que estos puntos requieren de una mayor precisión y deben trabajarse en diferentes protocolos para cada nivel educativo. Número 3. La SEP anunció 15 acciones contra el acoso escolar, entre las que se encuentra crear una instancia oficial en cada estado para atender casos, así como campañas permanentes contra la violencia en los planteles. Número 4. Legisladores del PAN y del PRD en el Senado presentarán el próximo miércoles una iniciativa conjunta para combatir el bullying de las escuelas y crear una ley general para la prevención y tratamiento de la violencia escolar. En el país, solo 5 estados, DF, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, tienen leyes anti-bullying, pero el caso de Héctor Alejandro Méndez demuestra que la ley falló y que se requiere un esquema homogéneo a nivel nacional. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a entrarle a la discusión esta del bullying que ha estado acaparando la atención pública y la preocupación de la opinión en el país. Está conmigo en este foro la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo. Mariana, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Mariana acaba de presentar junto con otros diputados, uno, Mario Delgado del PRD, una iniciativa para legislar el bullying. Ya entraremos en materia, pero quiero presentar antes, está conmigo también Francisco Satarain de la Fundación contra el Bullying. Ya ha estado con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por la invitación. Hola, Mariana. Un especialista en esta materia y, a ver, en los últimos días el asesinato de Héctor en Tamaulipas, Mariana, desata una enorme conmoción en el país. Hay reacciones de la SEP, hay reacciones de legisladores. La SEP venía trabajando materiales que había dejado, digamos, que caminaran muy lentamente. Por ejemplo, los protocolos no son nuevos, ya estaban ahí, pero estaban detenidos. Los legisladores tienen también muchas iniciativas, además de las que ustedes presentaron ahora, que estaban ahí durmiendo o medio durmiendo el sueño de los justos. Y pues de repente esto hace que el Estado reaccione, pero parece que como demasiado precipitado o sobre la coyuntura o con un carácter más bien mediático. ¿Lo compartes eso? Bueno, primero a mí me da
da gusto que hoy esté en la opinión pública el tema del acoso escolar. Efectivamente, llevamos ya varios años trabajando el tema del bullying. A mí me ha tocado compartirlo con Mario Delgado cuando fue secretario de Educación en la Ciudad de México y yo era diputada local. Aprobamos legislación al respecto en el Distrito Federal. En cuanto llegamos al Senado de la República, presentamos tanto el PRD como Acción Nacional diferentes iniciativas de ley, y lo que estamos presentando el día de hoy en el Senado de la República es una combinación de las dos iniciativas y de muchas de las iniciativas que están ya en el Senado. Lo fuerte de esta iniciativa para combatir, erradicar el acoso escolar es que está asignada por senadores de las diferentes fuerzas políticas. Están ¿Esta qué número es? ¿Esta qué número de iniciativa es? Bueno, como ley general es la tercera. La presenté en su momento a nombre de los senadores del PAN una iniciativa, el senador Mario Delgado otra, y aquí estamos haciendo una combinación de las dos. Okay. Hay, por supuesto, otras iniciativas que son modificaciones a la ley de educación, por ejemplo. Lo que sí creo es que hoy, desafortunadamente, hasta que muere un niño, se convierte en tema del gobierno federal. Yo te comparto que desde hace varios meses nos sentamos con el secretario de Educación, un grupo de senadores, para pedirle que nos ayudara a empujar la ley general para combatir el acoso escolar. Desafortunadamente, bueno, pues esto... O sea, confirmas, no hubo una reacción tan rápida no hubo una como reacción después tan del rápida. asesinato. Pero déjame llevarme la pregunta contigo, porque ahí tienes las iniciativas de los legisladores, están las acciones de la SEP. Hoy Gobernación mismo sale con un plan de más de 500 medidas para acabar con la violencia en la escuela. Y me gustaría empezar con una pregunta para ir generando debate entre los dos. Y una es, ¿el bullying es una cuestión en la que el Estado decididamente tiene que intervenir o es una cuestión entre particulares? No, a mí me parece que el obligado solidario número uno es el Estado, porque es el que está dando la educación a los niños. Hay un error desde el 2008, cuando la palabra no sonaba acá en México. En ese momento el subsecretario de Media Superior, Miguel Sekeli, me pedía que hiciera una traducción del término. Yo le dije, déjame ver porque no es tan directa, pero acoso escolar no. Y sin embargo, así lo tradujeron y así siguió. Y entonces, ahora yo lo que veo es que efectivamente se está moviendo, y yo comparto esta, de alguna manera, alegría de que ya el país está volteando a ver el fenómeno y se está haciendo conciencia y demás, y el gobierno federal. Sin embargo, me parece que las iniciativas están todavía muy centradas como en esta parte dicotómica de qué pasa con el agresor, qué pasa con la víctima. La institución está entrando en el terreno. Sin embargo, yo he puntualizado en los medios de comunicación, sobre todo desde hace muchos años, y no he sido escuchado, en donde los estudiosos del bullying en el mundo, no nada más acá en México, ya determinamos que el componente más importante es que el bullying es una patología de la organización. Aquí se habla del agresor, se habla de la víctima, se enfoca a preguntitas que me parece que no tienen valor, como cuál es el perfil del agresor y cuál es el perfil de la víctima. Eso no es así, es un fenómeno muchísimo más complejo que un niño que no lo quieren en su casa, que así es como se define un agresor muchas de las veces. Yo no comparto esa, que molesta a otro niño y que los padres tienen que estar atentos. Me parece que los padres son un punto fundamental, pero este tema en las iniciativas... Organización, cuando dices organización, ¿a qué te refieres? Me refiero a que es una patología de la institución, de la escuela como tal. ¿Por qué? Porque si un día hay una escalada de violencia, ¿no? Una escalada conflictual que se llama, en donde dos niños se golpean o dos niñas se golpean o se dicen cosas o se hacen cosas y ya está, eso no es bullying, punto número uno. Y número dos, si a un niño en particular, llamémosle Juan, está molestando a Francisco, pero lo está molestando y lleva 2 años continuos molestándolo en las mañanas y luego por las redes sociales y luego al otro día y luego ya el grupo está acosando a este niño y demás. Eso sí sería bullying. Eso sí es bullying, y la pregunta es, ¿dónde está la institución? Porque son 6 meses, no es un día. Déjame traer la pregunta con Mariana, y es una, si ese es el enfoque que ustedes están utilizando, o cuál es el enfoque que están utilizando en la ley que presentaron, y en efecto, ¿dónde está o dónde intervendrían las instituciones? Bueno, nosotros estamos dándole un enfoque en el que queremos que participen los estudiantes, los padres de familia, las autoridades. Nos parece crucial que se involucren todos, no nada más pensar en el buzón escolar, sino pensar en una especie de consejos en los que puedan estar las
diferentes autoridades. A mí además creo que esto va mucho más allá. Nosotros ahorita estamos viendo de qué manera combatimos el acoso escolar, tomando en cuenta que alrededor del 70% de nuestras escuelas en el país sufren o han presenciado los estudiantes acoso escolar. Estamos hablando que de un universo de 25 millones de estudiantes, por lo menos 18 millones han o presenciado o sufrido acoso escolar. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida o hemos acosado o hemos sido acosados. Y coincido con Francisco, no tiene nada que ver con si te quieren en tu casa o no te quieren en tu casa. Pero hoy en día el acoso escolar va mucho más allá. Nosotros queremos sensibilizar a la población del tema, y creo que esto ayuda en gran medida a los medios de comunicación y las fundaciones, organizaciones que se han involucrado en el tema ya desde hace algunos años. Queremos además impulsar cambios en los planes de estudio, que pudiese haber, por ejemplo, una materia en específico con corte humanista, en donde se hable de derechos humanos, en donde se hable de cómo cuidar su salud, en donde se hable de por qué es importante que el niño se comporte de cierta manera, y creo que esa parte de civismo la hemos ido perdiendo, esa parte de inculcar valores la hemos ido perdiendo. De acuerdo, Mariana, pero para entender un poquito más, Sí. el modelo del consejo que están planteando, ¿de qué se trataría? O sea, cada estado tendría un consejo en el que estarían representadas autoridades estatales, la SEP, padres de familia, las escuelas. ¿Cómo es el modelo? Sí, Para saber son diferentes instancias, porque si nosotros pensamos en que va a estar la Secretaría de Salud en cada una de las escuelas, va a ser completamente inoperable. Sí. Queremos que sea dentro de cada escuela y que estén las autoridades de la escuela, los padres de familia y los estudiantes. O sea, no está el Estado. No, en ese momento no. Solamente intervendría el Estado en los momentos en los que se presenten estos casos, por ejemplo, cuando tú requieras del apoyo de la Secretaría de Salud para dar asesoría psicológica de manera gratuita, o requieras también de ayuda de la Procuraduría. El caso de Tamaulipas pues llegó hasta la Procuraduría, por supuesto, porque no saben qué hacer con el tema. Yo creo que el fondo de todo esto es darles las herramientas y que sepan qué hacer. Nosotros estamos presentando esta iniciativa de ley que es en gran medida para prevenir, O sea, lo que apostándole daría una a especie la de alerta prevención. temprana. Sí, Es una apostándole a alerta la temprana, prevención, ok. que los papás sepan que si ellos no hacen su trabajo puede haber cierta sanción, o que los papás sepan que si sus hijos siguen portándose mal en la escuela y en este sentido estaríamos hablando de acoso escolar, que va a haber consecuencias, pero hoy en día no hay consecuencias. A mí me ha tocado llevar casos de acoso escolar que solamente he sido escuchada, y lo quiero decir con todas sus letras, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahorita me voy a y ver- me han dado la asesoría. Ahorita me voy a meter a las denuncias, incluso a las penales que ya están, pero déjame ponerle, supuesto. conocer la opinión sobre el modelo que ustedes están presentando. Francisco, ¿tú qué opinas de ese modelo? Mira. O sea, una alerta temprana Sí, o prevención dentro de las escuelas Yo lo que- alertarían a la autoridad para que interviniera. Yo lo que he puntualizado mucho es, y no en el ánimo de crítica ni mucho menos, sino de sumar, es ¿dónde está el Estado? En la Constitución está perfectamente bien plasmado que el Estado es el que provee la educación y es garante además de una educación integral, y que además los estudiantes tienen que estar seguros. Entonces, si nosotros enfocamos la ley o esta iniciativa la enfocamos hacia las escuelas, me suena más como el Consejo de Participación Social, ¿no? Que está conformado por el director, padres de familia, algunos maestros y demás. Pero en realidad el Estado es el que está atrás y es el que tiene además el poder de hacer política pública. Si nosotros nos vamos hacia la escuela, se pulveriza. Son 200, Mariana seguramente sabrás el dato, más o menos son 225,000 escuelas. Basura. Entonces tú imagínate. Y es imposible tener en 225,000 Claro. escuelas a gente de la Secretaría de Salud Imposible. o a la Secretaría de Educación Pública desde Por eso fuera yo, viendo. exacto, por eso yo estoy hablando de política pública. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.